La visita del señor ministro del Trabajo y Seguridad Social, don Guillermo Sosa, que lo tenemos prácticamente en segunda ocasión en menos de 5 días. Bueno, muchísimas gracias, un privilegio. Estamos haciendo grandes amigos, ministro. Sí, por supuesto, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, la promoción del empleo, y la capacitación son los dos grandes brazos de tu gestión, no solamente de este año, sino que además de la seguridad social, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo está el empleo actualmente? Haciendo un resumen. Vamos a mostrar un cuadro bien concreto acá. Te voy a ayudar yo, ministro. Sí. Te voy a ayudar. Vamos a verle. A ver. Fíjense, en el 2013 nosotros teníamos una tasa de desempleo del 8%. En el 2015 esa tasa se ha reducido al 5,8%. ¿Verdad? O sea, una clara muestra, digamos, estadística, ¿verdad? Del trabajo que se ha realizado. Pero lo importante acá es señalar es lo siguiente. Esta cifra a mí no me satisface del todo. No. O sea, podemos a mí no me satisface del todo. ¿Cuál tiene que ser la cifra real para usted, ministro? Porque esto hay que desagregarlo. Estas son cifras macro, son cifras globales. Acá está toda la población, ¿verdad? De 8% a 5,8%. Okay. Esta es una tasa equivalente a la tasa de desempleo que existe en los Estados Unidos, ¿verdad? Okay. Pero ¿por qué te digo que no me satisface? Porque nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, poblaciones como la población joven. Entonces, en la población joven, esta cifra no se da. En la población joven, la tasa de desempleo es mayor, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, a nosotros nos importa mucho la juventud. Entonces, yo quiero ver más empleo en gente joven. ¿Qué están haciendo en la cartera del trabajo con el SNPP y otras alternativas, oficina de empleo? Hay una triangulación interesantísima que se viene dando ahora, ministro. ¿Nos puede explicar cuál es el dinamismo que sea en esa logística? El tema es que nosotros nos encontramos que las empresas y las instituciones necesitan contratar gente y te piden gente. ¿Sabes qué te dije? Mira, ¿sabes qué necesito? Necesito un técnico que me pueda reparar mi aire acondicionado. Sí, técnico industrial. Técnico industrial. Entonces, y no hay ese técnico, ¿verdad? Entonces, ese encuentro entre la oferta y la demanda es la que hay que pulir. ¿Cómo se pule? En primer lugar, capacitando a la gente, o sea, trabajando con la demanda, que quiere decir, o te vas a la empresa y le decís, ¿qué tipo de gente necesitas? Mira, ¿sabes que yo necesito, digamos, especialistas en estas ramas? Y de acuerdo a eso vos le capacitas, ¿verdad? Le capacitas y le podés entregar llave en mano, digamos, entre comillas. Entonces podés conseguir que esos jóvenes puedan ingresar en el mercado laboral. Pero voy a otro tema más grave todavía. A ver. Hemos identificado que la población que menos éxito tiene, o sea, el grupo de población que menos éxito tiene a la hora de buscar y conseguir un empleo, es la mujer joven. No tanto el hombre joven. El hombre joven al final puede conseguir trabajo. Busca alternativas. Pero ¿por qué el sector de la mujer joven? Y bueno, explícame vos. Pero te doy algunas hipótesis. A ver, ¿cuáles serían las...? ¿Verdad? Es que todavía en nuestro país existe un sesgo a favor del hombre y la mujer dentro de la familia, con el objeto de proyectarla hacia el mercado laboral. O sea, cuando se tiene que decir, bueno, ¿quién tiene que trabajar en la familia? Bueno, el hijo varón, ¿verdad? Es la cultura machista. Y la mujer tiene que quedarse. Otro factor pero eso está cambiando, ministro. Está cambiando, pero no lo suficiente, no lo suficiente. Y un aspecto que incide tremendamente a la hora de conseguir trabajo, y no solamente a la hora de conseguir trabajo, y a la hora de desplazarse para llegar al puesto de trabajo, a la hora de desplazarse para llegar a capacitarse, es el transporte. Entonces, cuando tenemos un sistema de transporte deficiente, ¿verdad?, que no tiene toda la cobertura que tiene que tener digamos, en llegada territorial y en calidad de servicio. Absolutamente. Yo no quiero que mi hija tome ese colectivo porque es peligroso. Por la inseguridad, obviamente. Yo no quiero que mi hija salga porque es muy lejos. ¿Entendés? Entonces se va relegando. Entonces, estas cifras son muy buenas, son plausibles, indican un trabajo muy importante. Falta mucho todavía por hacer.
La política de capacitación y el hecho de trabajar con el sector privado, Sí. ¿se va consolidando esta política de trabajar con la demanda y que el Estado pueda trabajar en el aspecto de la formación académica prelaboral y poslaboral de estos jóvenes, como usted lo está mencionando? Sí, pero no lo suficiente. Las empresas han entendido que tienen que invertir en sus recursos humanos, tienen que preocuparse en la capacitación. Incluso nosotros por primera vez en la historia tenemos así un estallido, digamos, una cantidad de empresas que ya empiezan a apostar en lo que se llama la educación dual. La educación dual es una educación en el cual es realizada en el trabajo. Claro. O sea, yo contrato personal y en la medida que están trabajando yo le voy instruyendo en forma, digamos, certificada. Digamos. No simplemente porque yo le enseño a trabajar dentro de la empresa, sino que yo meto el SNPP allá dentro Claro. de la empresa. El SNPP viene con sus instructores, con sus currículum, o sea, con su malla curricular, con sus guías didácticas y trabaja con la empresa. Esto es fantástico, ministro, porque esto va a generar una competencia que ese personal capacitado va a querer irse y por ende va a tener que ser mejor pagado para que se quede. Ya está ocurriendo eso. Ya está pasando, ahí está la cuestión. Ya está ocurriendo porque resulta ser que a la hora, cuando las empresas enfrentan el desafío de cubrir su demanda, como no hay, Claro. ¿verdad? Como no hay, entonces tiene que va y capacitar. paga más del de la competencia Claro, y trae el de la competencia. Pero el mercado es libre. Y el mercado es libre. Sí. Entonces se puede negociar en libre competencia a beneficio del trabajador, del empleado. En esa construcción de esa política del trabajo que me parece fascinante porque uno permanentemente se viene preguntando, bueno, el Estado debería saber cuántos médicos se necesitan de aquí a 5 años, cuántos abogados, no sé si tanto ya ahora, ¿verdad? Pero cuántos ingenieros, cuántos maestros mayores de obra, el sector de la construcción está creciendo. ¿Cuándo se va a ir desarrollando y consolidando esa política en ese sentido, ministro, para ir proyectando el país del futuro que todos queremos? Muy buena pregunta. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Educación. Porque hay que entender, el Ministerio de Educación hace una educación para la integridad, la educación para la ciudadanía. O sea, formar un individuo integralmente educado para afrontar el mundo, ¿verdad? Nosotros le educamos, le capacitamos para el trabajo. O sea, le damos un oficio, una habilidad, ¿verdad? Para que él pueda desempeñarse y conseguir un trabajo, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que trabajar íntimamente. Hemos creado un consejo de trabajo donde lo que estamos haciendo se llama análisis de las competencias laborales. Fantástico. La definición de lo que se llaman las familias profesionales. Por ejemplo, en la hotelería. Perfecto, en la hotelería. Vos en la hotelería tenés cerca de 100 posiciones. No, es increíble el mercado que en ese claro, rubro, entonces, por ejemplo. Pero entonces, cuando vos estableces el mapa de familias y profesionales, vos estableces todos los puestos que se necesitan para un determinado sector y empezás a capacitar en función a eso. Y podés proyectar, ¿verdad? Y junto con la Secretaría Técnica de Planificación, que tiene la visión global del Paraguay del 2030, donde dice, bueno, este es un país que tiene un sesgo agroindustrial, exportador, con un alto componente de utilización de energía electrointensiva. Entonces vos podéis ir definiendo. Pero lo cierto es que, por ejemplo, faltan ingenieros. No, claro, lo decía el ministro de Obras Públicas, necesitamos 2.000 ingenieros años y vamos a enviar a casi a 500 a Brasil para capacitar, o sea, ingenieros formados por la Nacional. Sí. Bueno, interesante lo que estamos... ¿Cuándo va a estar cerrado ese paquete, ministro? ¿O eso va a ser algo que va a ir creciendo? Por ejemplo... No se cierra porque es como, son como las Imagínese la cantidad de arquitectos que necesita el país para el desarrollo urbanístico, por ejemplo, la planificación. No se cierra porque eso es algo tan dinámico, porque en la medida que vos vas estableciendo en forma planificada el perfil de los recursos humanos que necesitas, la realidad tecnológica varía y va cambiando. Usted habla de los empleos del futuro. Claro, por supuesto. Entonces, ¿quién diría que hoy en día
Un empleo es alguien que trabaja con smartphone Absolutamente. y hace aplicaciones en los smartphones. ¿Quién diría? Hace 2 años, voy a decir, no, eso, sin embargo, esto está creando empleo y está creando mucho empleo, Sí. ¿verdad? Y empleos tradicionales van desapareciendo. Entonces, hay un dinamismo que implica que uno tiene que ir actualizando eso prácticamente en tiempo real. Es como se denomina la cuarta revolución industrial. Totalmente. Que es la revolución tecnológica de las redes, las aplicaciones que estamos viviendo ahora. Me parece fantástico, incluso casi todos los servicios públicos tienen ya su servicio de aplicación para atender a la ciudadanía, como Sí. la ESAP, por ejemplo. Totalmente. ¿Ustedes tienen ya una lista de cuáles son los empleos más requeridos de momento, ministro? Sí. Por ejemplo, ¿cuáles son ahora? Mira, ¿En qué tienen que formarse el joven ahora? Aquel que quiere seguir medicina, pero no voy a trabajar en eso porque esto me va a generar más dinero, por ejemplo. Bueno, yo voy a decir algo que en algún momento incluso mucha gente me critica, pero yo lo sostengo. A la hora de definir el futuro de un joven, yo como padre, ¿verdad? No tanto incluso como funcionario público, lo que le recomiendo es asegurar su ingreso individual. De ese chico. O sea, de ese chico. De ese joven. ¿Sabes qué? Asegurar el puchero, lo que va a hacer. Bien, Entonces, bien. ¿sabes qué? Te pido que tengas un oficio. Ese oficio puede ser electricista, mecánico, fotógrafo, puede ser carpintero, zapatero. puede ser técnico en mecatrónica, puede ser técnico farmacéutico, puede ser celulares. Reparación de celulares, Sí, instalador de redes de informática. O sea, un oficio. Ese oficio se puede adquirir rápidamente. No le va a llevar más de 1 año tener ese oficio. Un buen vendedor de celulares está ganando mucho más que cualquiera de nosotros ahora. Por supuesto. Porque Pero para eso tienen que tener técnicas de venta. Exacto. Y su oficio es ser vendedor. O sea, no improvisar, sino... Y a partir de ahí, decir, bueno, estructuralmente quiero ser ingeniero electricista. Entonces, ahí entra a la universidad que después de 6 años o 5 años le va a dar un título de ingeniero. Pero él ya tiene elaborado su experiencia. Se prepara, fantástico. Ministro, 2 preguntas claves, Sí. y tengo poco tiempo. Sí. No sé cómo voy a negociar con el señor director, y son salario mínimo legal 1. Sí. Si usted me quiere, me eludo, si no me responde. Sí. 2, seguridad social Sí. para el sector informal de la República que necesita. Y usted decía una cifra alarmante la vez pasada, pero me parece importante. 70% de la mano de obra es independiente. Sí. O sea, es el panadero, es el zapatero, es el que me vende el celular o es el que nos repara. Gente que necesita tener esa seguridad social para cualquier cosa. Claro. Jubilación también. Sí. Bueno, vamos al tema del salario. El tema del salario, yo ya dije que antes de fin de año, no es mañana, no es pasado, Bien. ¿verdad? Pero antes de fin de año Llegará. se van a dar las condiciones. Ok. Espero que se den las condiciones como para hacer el ajuste que es necesario para poder mantener el poder adquisitivo del salario. Con respecto al tema de seguridad social, es un tema fundamental, es prioritario. ¿De qué estamos hablando? A ver. Estamos hablando de una persona que trabaja por cuenta propia, ¿verdad? Que él factura, vende sus servicios, ¿verdad? Y que necesita tener el acceso a la salud y necesita tener la jubilación. No puede ser que en el Paraguay los microempresarios, No tengan. los cuentapropistas, los autónomos no tengan una seguridad social. Esa seguridad social, que es el famoso IPS, para los que son dependientes, para Sí. los que trabajamos en relación de dependencia, Exacto. entonces es absolutamente justo que eso tenga. El Ministerio de Seguridad Social, el Ministerio bajo mi cargo, está trabajando en una propuesta que yo no les puedo dar todos los detalles A ver. para poder presentar a la sociedad, a esa población, que hoy en día son muchos, son la mayoría, porque son más la cantidad de gente que recibe ingresos de lo que recibe salarios. Una cosa es estar en relación de dependencia y recibir salario. Otra cosa es, yo soy jardinero, mira, Me encanta, te ministro. corto el pasto y vos me pagás. Pero yo como jardinero soy tan digno como un funcionario o un empleado en relación de dependencia. Bueno, para ir cerrando, ministro, agradecerle. ¿Cuándo presentan esta propuesta? Lo más pronto posible, a la brevedad posible. Noticia bomba acá, ministro. Muchísimas gracias, ministro del Trabajo, don Guillermo Sosa. Gracias por estar con nosotros. La próxima será en breve, seguramente. Muchas gracias.